Hola a todos, bienvenidos a este programa de Legado Cultural. En esta ocasión tendremos un programa muy interesante sobre el significado de la mexicanidad. Y para ello tenemos y perseguimos dos objetivos. El primero de ellos es que los alumnos conocerán los significados de la identidad mexicana. Y el segundo es que los alumnos disfrutarán de una charla interesante en la que apreciarán los diferentes conceptos y matices que tiene la cultura mexicana y que nos hace sentirnos y ser mexicanos. Y en esta ocasión, nuestro invitado es el doctor José Luis Girarte, ¿verdad? Gracias. Lo conocemos siempre porque está en la biblioteca, referencista. Yo creo que has tenido todos los puestos de la biblioteca, ¿verdad, doctor? Bien, gracias. No todos los puestos, pero he estado ahí por varios años y conozco todas las áreas, básicamente. Sí. Muy bien, un hombre de libros, y de muchos libros y de muchas adquisiciones. Sí. Y este tema, especialmente de la mexicanidad, yo sé que le gusta. ¿Sientes afinidad por este tema, doctor? Sí, de hecho, el hecho de sentirme invitado, y para mí es un privilegio, ¿no? Y sí, en efecto, yo soy del estado de Michoacán, donde la cultura es muy abierta, hay mucha, y por lo tanto yo me identifico, yo soy parte de esa cultura y un gusto, claro que sí, poder participar. Muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntas antes para abrir boca, como se dice, ¿verdad? ¿Qué definición le das, profe, doctor, al término mexicanidad? Yo creo que cada mexicano podría decir más o menos qué piensa acerca de lo que significa para él la mexicanidad. Sí, de hecho, inicialmente el término me provocó, es más, me disgustó un poco, para ser sincero, ¿no? Porque me parecía que inicialmente, me parecía así, que era incorrecto decirlo así. Mexicanidad inicialmente me sonaba a simple. Pero me doy cuenta, después de haber leído un poco por ahí, que es muy profundo, muy amplio. Y mexicanidad es una fusión de lo que somos cada uno de los mexicanos. Una fusión de valores, una fusión de culturas, de principios y ¿De folclore? Sí, de folclore, de ideales. La mexicanidad es como un camino abierto donde son bienvenidas todos los pueblos, todas las razas. Un caleidoscopio de múltiples colores. Así es. Olores y sabores. Sí, así es. Eso es para mí mexicanidad. Sí, ahora, yo creo que cada mexicano tiene su propia definición acerca de la identidad. Y cada mexicano aporta algo a esa mexicanidad, cada uno de nosotros de manera individual. ¿Qué piensas, doctor? ¿El mexicano tiene identidad? ¿Somos un país con identidad? Sí, definitivamente sí. Porque yo por ahí leí algo de Octavio Paz que me dejó un poco hasta molesto, ¿verdad? Como diciendo y pensando, no, el mexicano no, como que no tiene identidad, pero le seguí leyendo y parece que Octavio Paz eventualmente, ¿verdad?, descubre cosas interesantes. Sí, reflexiona Octavio Paz, al igual que muchos otros escritores, y sobre la identidad del mexicano, y podemos determinar que hay muchos mexicanos, es decir, hay muchas identidades, porque cada uno de nosotros, en su propia individualidad, como dije anteriormente, aporta. Pero hay un elemento, ¿no?, que nos guía, que nos conduce a todos los mexicanos. Sí, era lo que te iba a preguntar. ¿Será que hay algo que es esencialmente la idea primigenia que forma nuestra identidad como mexicanos? Sí, fíjese que originalmente pensaba que podría ser alguna planta, por ejemplo el nopal, que es propio, ¿no?, de nuestro país. Está en nuestros símbolos patrios. Sí, es muy significativo. Todo el norte de México come. Sí, o también pensé, por ejemplo, la tortilla, que es otro elemento importante. Sin embargo, la tortilla ya es
es un producto. O un subproducto. Sí, ya de haber procesado ciertos materiales, materia prima. Y justamente hablando de la materia prima, me lleva a pensar que como elemento, pues pensemos en lo más básico, ¿no? En la esencia, que es el maíz. Creo que el maíz es un elemento identificador de los mexicanos y está inmerso en nuestra cultura. En nuestra cultura, en nuestra comida, en nuestras costumbres, nuestras costumbres, nuestras fiestas, todo. Prácticamente el maíz está, es cierto, en todo lo de la vida. Si quitamos el maíz de la cultura mexicana, ¿qué nos queda? Claro. De hecho, en el propio Michoacán existe un ritual especial, una danza, un evento, ¿no? Una conmemoración relacionado justamente con el proceso de la siembra, de la cosecha del maíz, ¿no? Y si usted me permite, quiero presentarle de manera muy breve, mire lo que ocurre. Aquí tengo, un momentito aquí, un sombrero. Eso es un sombrero del estado de Michoacán. De Michoacán. Este lo utilizan para una danza. Es una danza muy popular, muy característica del estado de Michoacán. Es la danza de los viejitos, ¿no? Si usted lo ubica por ahí. Sí. Bueno, muy conocido. Ellos utilizan un traje específico y no voy a ahondar con relación a la descripción del traje, pero sí con relación al sombrero en el contexto de esta pregunta. Este sombrero para ese pueblo significa el sol inicialmente, aunque hay otras tradiciones que indican algunas variantes, pero es el sol, ¿no? Visto desde la parte superior podemos ver que sí, bueno, el círculo. Y los listones representan los rayos del sol en un sentido, pero por otro lado, profe, algo bien interesante, cada uno de los colores significa el color mismo del maíz de esa región. Allí podemos encontrar maíz rojo, maíz blanco, maíz amarillo y azul oscuro. Y el verde, obviamente, en el contexto de las hojas que cubren el maíz. Entonces, solo de manera muy breve, ¿no? Lo menciono, tiene mucho significado. Ese elemento es parte de nuestra vida. Sí, así es. Es parte vital de la cultura. De nuestra cultura. Y no solamente en Michoacán, este es un ejemplo, pero ellos lo utilizan de esa manera. Sí. Así es que quería mostrarle qué importante es ese elemento para el mexicano. Sí, estaba viendo, por ejemplo, que algunos de los dioses más importantes de las culturas prehispánicas en México, pues son el dios del sol, el dios del agua, de la lluvia, son dioses que fueron, digamos, creados, ¿verdad? ¿Para qué? Para el buen funcionamiento y el buen crecimiento del maíz. Sí. Porque el maíz estaba como el centro de poder, el centro de fortaleza de la sociedad. De hecho, parece ser que con la siembra del maíz, ¿verdad? Muchos de los pueblos que eran nómadas por todo México se asentaron en ciudades. Y entonces eso fue muy importante para el desarrollo de las culturas. Sí, de hecho, las danzas que se ofrecen en muchos pueblos, se ofrecían anteriormente, ¿no? Con mayor frecuencia, eran justamente, ¿no? Haciendo alusión a esos dioses, ¿no? Específicamente al sol, a la lluvia, a las estaciones del año, a las 4 estaciones del año específicamente. Así es que sí, es muy importante, muy importante. Todavía actualmente en algunas culturas, como la huichol, por ejemplo, la cultura huichola, ellos todavía tienen sus pequeños altares en sus comunidades, en donde pues adoran a diferentes dioses y dioses más pequeños. El dios de la calabacita tierna, el dios del maíz tierno, el dios del maíz macizo, le dicen ellos, sí. Y todavía hacen ofrendas en ese sentido. Así que es muy importante que un elemento como ese de pronto forma nuestra identidad. Así es. Bueno,
vamos a hacerle algunas preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas y vamos a comentarlas. ¿Qué elementos se deben considerar al estudiar la idiosincrasia de México? ¿Qué es lo que hace la idiosincrasia de México que sea tan diversa y tan interesante? Por ejemplo, ¿qué cantamos? Claro. Sí, yo creo que somos influenciados por nuestras propias experiencias inicialmente. Nuestras propias experiencias nos dicen quiénes somos, o van formando quiénes somos, es decir, nuestra propia idiosincrasia. Y somos influenciados también por otros elementos, ¿no?, que están a nuestro alrededor. Canciones, obviamente, lo que cantamos, nuestra manera de pensar, lo que creemos, y otros elementos externos, extranjeros, podría decir, Sí. que también influyen en nuestra manera de pensar. Porque hemos sido un país al que han llegado y confluido muchas culturas, ¿verdad? Sí, De sí. diferentes lugares. Y es inevitable no ser influenciado, y Claro. por lo tanto nos vamos formando. Es una formación, yo diría, dinámica. Sí. Dinámica. Por eso yo creo que la primera semilla, por ejemplo, de lo que canta o hace de música un pueblo como el mexicano, pues viene de la tradición de los pueblos precolombinos, pero Claro. Después la influencia española, ¿verdad? Y la unión de esas dos cosas, pues vino el mestizaje, nuestra Claro, música claro, mestiza, que sí. está dispersa prácticamente en todo el país, ¿verdad? Nuestros sones, nuestros guapangos, nuestros jarabes, Corridos. nuestros corridos, nuestros Polka, zapateados. la polka misma, ¿no? Polcas venidas de Europa. De Europa, claro, Sí, así claro. es. Y todavía cuando uno va al Zócalo de la Ciudad de México, uno ve danzas precolombinas muy interesantes con grandes trajes y muchas plumas. Es muy interesante. Sí, así es que sí, somos influenciados por todos esos elementos externos y culturas externas, y que nos inspiran, que nos hacen escribir y que nos hacen cantar. Y de ahí hasta la música popular, ¿no? O más común, como corridos, baladas, boleros, en fin, todo este tipo de... Y hasta canciones de arte, porque claro. también hemos tenido grandes compositores muy importantes que han hecho música en México a través de la historia. Posiblemente los mexicanos no estamos tan informados con relación a esto, pero tenemos fantásticos músicos. Y el ejemplo de esto es precisamente una canción que se llama Estrellita, del compositor mexicano Manuel M. Ponce, ¿verdad? Es un compositor del romanticismo en México. Y en esta ocasión, pues la vamos a escuchar en la voz de Ana Laura Aguilar Piedra. Ella estudia canto en la Universidad de Washington Adventist University. Así que escucharemos entonces la canción de Estrellita del compositor mexicano Manuel M. Ponce. Estrellita de lejano cielo, que miras mi dolor, que sabe mi sufrir, baja y dime si me quiere un poco. Porque
sabes que pronto he de morir. Baja y dime si me quieres un poco, porque yo no puedo sin su amor vivir. Agradecemos mucho a Ana Laura Aguilar Piedra por su participación con esta hermosa canción del compositor mexicano Manuel M. Ponce, Estrellita. Bueno, ya vimos qué cantan los mexicanos. Ahora podemos hablar acerca de qué come el mexicano. Wow. ¿Cómo es la visión de la comida en México? Últimamente se ha visto un boom, ¿verdad?, en redes sociales, en torno a la curiosidad que despierta en otros países la comida del mexicano, porque ha sido considerada por la UNICEF como un patrimonio cultural y material de la humanidad. Así que, ¿cómo fue que se dio eso de que la comida mexicana de pronto alcanza este nivel? Claro, ¿no? Creo que con la fusión de diversos elementos a lo largo de la historia, podemos encontrar que la esencia, o una de las esencias que influyen en los platillos mexicanos, podríamos considerar el chile. Aunque no es una esencia única, es una de tantas, pero el chile hace una diferencia en la manera de cómo nosotros lo procesamos y lo fusionamos en nuestros alimentos. Cuando decimos el chile, deberíamos mejor decir los chiles. Sí, claro. Porque hay una cantidad grandísima de especies, de tamaños, colores, sabores y cantidad y niveles de picor, ¿verdad? Que le dan a la alimentación en México, a la comida mexicana, un sinfín de sabores. Y además otros productos, ¿no? Ya mencionaba inicialmente sobre el asunto de la tortilla, y aunque hay una diversidad también de tipos de tortilla, este elemento creo que juega un papel muy importante y aporta al mundo. Maíz blanco, maíz azul, maíz sí, no, de hecho, rojo. La propia tortilla hecha en diferentes formas. De diferentes formas. Tostadas, memelas. Enchiladas, chimichangas, flautas, sopes, picaditas. Todo es el mismo elemento, ¿no? Pero es lo que se le llama la vitamina T, ¿verdad? Así es. Sí, entonces, porque tamales, sí. tostadas. Un sinfín de productos, ¿no?, derivados del maíz, en este caso. Algo muy interesante también es que en México se le da a la comida un fin medicinal también. Estaba visualizando por ahí que se pensaba, los antiguos aztecas, por ejemplo, se alimentaban de tal manera de que la persona a través de lo que se alimentaba se curara, ¿verdad? Claro. Utilizando diferentes tipos de hierbas y diferentes tipos de cosas que hacían que la persona se sintiera muy bien. Así que parece ser que en su comida iba también su medicina. Qué interesante aspecto. Sí. Otro elemento también destacable, y no puedo citar una fuente confiable del todo, pero está como una leyenda, y es que uno de los alimentos también era utilizado para castigar a aquellos ciudadanos que cometían alguna falta, y era el chile mismo. Uno de los chiles lo ponían a asar, y era muy interesante porque obligaban a los ciudadanos que habían cometido alguna falta a oler el chile mientras estaba tostando.
y se iban ahogando. Sí, si nosotros hemos tenido esa oportunidad de experimentarlo en nuestra cocina, sabemos lo fuerte que es y lo dañino que puede ser, ¿no? Bueno, para el cuerpo humano. Castigo mexicano a través de un, Sí, de un elemento alimento comestible. Así es, ¿verdad? sí. Es muy interesante todo Sí. lo que aporta la comida a la cultura. También hay una comida muy interesante que se da en algunos pueblos en Oaxaca, en el sur del país, que es el caldo de piedra. Yo estaba muy sorprendido acerca de este alimento, ¿verdad? Porque calientan las piedras tanto y luego las ponen en el caldo e inmediatamente se cocina todo lo que hay ahí adentro, Sí, especialmente sí. pescado, cosas así. Es increíble esa forma, no solamente los elementos que usan, sino la forma en la que lo hacen. Claro, ¿verdad? claro. Otro producto, otra comida también que es, pues se lleva a cabo a través de piedras y lo que le llaman ellos de pozo, es en el estado de Hidalgo, que supongo que hay otros lugares, otras regiones que también lo hacen, pero es a través de una cocina enterrada, ¿no? Sí, como un tipo de un formato barbacoa de hoyo. de barbacoa de pozo, De que le llaman pozo, ellos. sí. Y son piedras justamente, ¿no? Piedras volcánicas. calientes, Muy calientes. Muy rico, ¿no? Ese proceso. Es muy interesante que los alimentos en diferentes partes de México son distintos. Sí. Cada cultura ha generado su propia visión alimenticia Sí. y también tiene que ver con los productos que tiene, ¿verdad? Algunos estados del sur son más, hay más productos naturales Claro. y en algunos otros lugares del norte, por ejemplo, hay menos, pero utilizan lo que tienen y con ello hacen diferentes tipos de... Sí, y toda esa diversidad, ¿no? Hace que enriquezcan nuestros platillos. Es difícil determinar qué platillo tiene mayor influencia en el mundo, porque cada parte de cada región, ¿no? que se convive en México aporta algo. Entonces, es muy interesante destacar que diversidad de platillos podemos encontrar en diferentes partes del mundo, de México, perdón, que aportan al mundo. ¿Y cuál será el platillo más importante de México? Creo que habría una discusión interesante, ¿no? Si habla de... Tal vez, profe, deberíamos invitar a nuestros amigos y alumnos que nos están viendo, ¿verdad? Para que ellos piensen, ¿cuál será el platillo más importante de México? Claro, si es un poblano, te va a decir que es el mole, no sé, los chiles en nogada. Justo que iba es a un decir, ¿no? Sí. platillo nacional, ¿verdad? Sí, sí. Porque incluye los 3 colores de la bandera. Pero si fueras un oaxaqueño, Claro, pensaríamos en algo distinto. O los que Distinto. viven cerca de las costas, hablaríamos de mariscos o pescados, que también es importante. Entonces, inclusive, ¿no? Es inevitable no sentir influencia de nuestra región de manera personal, de manera individual, y también el gusto. Yo podría decir que es un platillo, o el mejor platillo, aquel que me gusta más. sí. Y no- Porque es el que has estado acostumbrado Exacto, también desde tu exacto, niñez. exacto. ¿verdad? Es muy interesante, se puede hablar mucho acerca de este tema, ¿verdad? Solamente de la comida. Profe, ¿usted tiene algún platillo favorito? Nomás así, Bueno, rompiendo un poquito a el mí protocolo. me gusta mucho el mole. El mole. Sí, me gusta, en sus diferentes formas. Pero hay una cantidad de moles también. Así es, sí, como yo soy chapaneco, me gusta el mole de chapaneco, que Ajá, es un poco claro. chocolatoso, ¿verdad? Y dulce. Pero yo sé que en otros lugares el mole tiene otras connotaciones, como mole negro u otros. Sí. Hay toda una cultura completa en torno solamente al asunto de los Del moles, mole. así que no nos vamos a meter No, mucho no, en esto. claro. ¿Y qué en cuanto a la vestimenta? ¿Cómo se visten los mexicanos? Ajá. ¿Será que la vestimenta en México dice algo acerca de lo que es el mexicano? Sí, yo estuve pensando con relación a esta pregunta y me llama mucho la atención de que muchos historiadores, muchos escritores hablan de la vestimenta como un elemento de identidad. Sin embargo, hemos visto que a lo largo de los años esto se ha perdido. Cuando hablamos de vestimenta, pensamos, o me lleva a pensar automáticamente, a una ropa típica, Folclórica. folclórica. Sí.
típica, que la gente se usa todavía. Sí, y sin embargo, no vemos a la mayoría de mexicanos vistiendo Sí. esto. Hay algunos lugares en los que sí todavía vemos Sí. gente, como en la península, Sí. yo veo a mucha gente que todavía usa sus vestimentas típicas, ¿verdad? Claro, claro. También en algunos lugares de Chiapas, Tabasco, Guerrero, quizá Sí. Oaxaca, ¿verdad? En la que vemos que las personas todavía usan sus Sin trajes embargo, no es la típicos. mayoría del, No. del pueblo mexicano que usa esto. Es decir, nos pueden identificar desde el exterior, por ejemplo, por usar sombrero. Y sin embargo, vemos aquí, en la parte norte de México que nosotros estamos, que pocos usamos sombrero. Sí. Entonces, sí hay una, podría decir, una diversidad de opiniones con relación a la vestimenta. Sí. Pero sí, cada región asimismo se identifica por un tipo de vestimenta específica, ¿no? Sí. Que es la folclórica. Que posiblemente solamente lo utiliza en momentos de fiestas Sí. nacionales, Sí. en algunos desfiles, ¿verdad? Pero yo veo a mucha gente muy orgullosa acerca de la vestimenta típica folclórica de su estado. Sí. Por eso dicen que México es como un conglomerado de pequeños países, como si cada estado tuviera su propia identidad, ¿verdad? Fuerte. Sí. Yo identifico inclusive esta parte, ¿no?, que estamos dialogando de México como si fuera una orquesta. Obviamente usted es el experto en música, pero así lo identifiqué. La orquesta está compuesta por diferentes elementos, instrumentos, y cada uno aporta, Sí. y cada uno es muy importante. Es más, es tan importante que si alguno de ellos falla, toda la orquesta Claro. se ve afectada, todos los elementos, ¿no? Entonces, así lo veo, ¿no? Cada elemento que aporta cada estado de nuestro país es Forman una identidad, Sí. una mexicanidad. Sí. Eso es, ¿no? Aún el pícolo, que podría ser un instrumento muy pequeño, pero es muy importante. Aporta. Y su aporte es muy significativo. Sí. Sí. Esto está muy ligado también a la danza, porque normalmente las danzas folclóricas Sí. que tienen muchas raíces, ¿verdad? Españolas, raíces Sí, africanas y raíces autóctonas de mexicanas. Y la fusión de todo esto pues hizo que muchas de las danzas también generaran sus propias vestimentas. Claro. Sin embargo, todavía, hasta este tiempo, actualmente todavía vemos algunos grupos, ¿verdad?, que todavía visten sus vestimentas tradicionales, ¿verdad? Algunas de ellas son bastante caras. Sí. Estaba viendo en Chiapas, hay un lugar en el que se venden unas capas bordadas, bordadas de diferentes colores y que llegan a alcanzar precios muy altos, elevados. muy elevados, como Sí. que nada más, Sí. ¿verdad? Solo los que tienen más medios pueden usarlas. Pero sí, es cierto, ese conglomerado de factores Claro. que cada estado provee forman nuestra mexicanidad. Sí, así es, sí. Y en México se hablan muchas lenguas. 65 a 68 lenguas autóctonas que están todavía Activas, activas, ¿no? Sí, 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 vivas. sí. Tal vez algunas ya no tanto, como por ejemplo la cultura mame, los mames, que están en un área muy pequeña del estado de Chiapas, muy pegada al volcán de Tacaná. Es un lenguaje que ya se está perdiendo ellos mismos, porque son un pueblo muy pequeño, pero en general todavía hay comunidades muy grandes que todavía hablan sus lenguas y que han tenido una influencia muy grande en nuestro español, ¿verdad? Sí, con relación a eso, yo siento un poco de pena de que esto se vaya perdiendo, ¿no? Sí. El uso de estos idiomas, algunos le dicen dialectos de estas lenguas, que poco a poco se van desvaneciendo, se van perdiendo. Algunos que tienen la oportunidad y el privilegio de hablarlas, aún sienten pena, sienten temor Sí. en utilizarlas. Posiblemente en algún momento han sido también discriminados, ¿verdad? Porque hablan
un lenguaje que no es el español, Claro. sin saber que el español también ha sido influenciado grandemente por las lenguas, ¿verdad? Sí, yo sentiría mucho orgullo si pudiera hablar alguna de estas lenguas. Sentiría mucho orgullo. No tengo ese don, ¿no? Pero creo que es factible aprenderlo. En mi estado se habla el purépecha y solo unas cuantas palabras que he escuchado, pero qué privilegio sería hablar uno de estos Y hay algunos estados lenguajes. que tienen 10, 12, 15 Sí, diferentes lenguas, ¿verdad? Lenguas. Como el tzotzil, el tzeltal, el tojolabal, Ah, el sí. mije, Sí, sí. es el zoque, ¿verdad? Es increíble el lenguaje de los mixtecos y de los zapotecos, ¿verdad? Claro. Que todavía son lenguas que están tan activas y miles de personas todavía las hablan. Y creo que eso es uno de los elementos también muy importantes que aporta la cultura mexicana hacia el mundo. Creo que no debería morir, debería enseñarse en las escuelas. Yo entiendo que no son lenguajes universales, como les llaman, ¿no? De manera general el mundo, pero sí son importantes. No deberíamos dejarlos morir. Somos un país que tiene tal diversidad de idiomas. Creo que junto con la India y algún otro país, son 3 países nada más que tienen esa enorme riqueza de tener tantas lenguas en un solo lugar. Así que deberíamos de poder valorar más esto. Exacto, ¿verdad? exacto. Yo sé que hay algunas escuelas en algunos lugares del centro de México en el que se aprende a hablar náhuatl, ¿verdad? Es más, vienen gentes de otros países a Sí, aprender náhuatl. sí. Qué vergüenza me da ver de pronto en YouTube, de pronto ver que un extranjero alemán o francés o americano enseña náhuatl. Sí, Qué sí. pena, ¿verdad? Sí, y a veces también es decir, es como una amonestación, una alerta para mostrarnos la gran riqueza que tenemos a nuestro alcance y normalmente volteamos hacia otro lado, buscando el francés, buscando el inglés, el alemán, que está muy bien también, pero no deberíamos olvidar lo que tenemos ahí cerquita a nuestro lado, que nos identifica, que es parte de nosotros, que es parte de esa raíz, de esa cultura, de nuestro ser mismo, porque es el lenguaje, ¿no? Local, diríamos, ¿no? Natural. ¿Cómo se divierte el mexicano? Uy, el mexicano se divierte hasta con la muerte, con una frase para terminar. Hasta allí vive y goza, hay folclore, hay música, hay colorido. Recientemente en un evento de un sepelio había mariachi, se tornó en una fiesta. Es decir, cómo celebra el mexicano, cómo vive, así hay mucha alegría. Se divierte, yo creo que como en cualquier situación que se le presente, tiene formas para encontrar diversión. Festeja. Es descrito por muchas personas de otros países como un pueblo que festeja, ¿verdad? Y es muy probable que esconda a través del festejo, que se esconda algo. Yo así lo he identificado. Los festejos sí, la alegría sí, el color, el jolgorio. Sin embargo, hay algo que está detrás ahí escondido. Sí. Porque hay mexicanos que pueden, lo que se le llama tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Ese dicho coloquial es muy interesante porque no tienen nada, pero de pronto tienen mucho. Claro. Hacen una gran fiesta que han estado planeando por años, ¿verdad? Y ya el otro día ya no tienen para comer, pero ya hicieron una gran fiesta. Se dice que el mexicano festeja prácticamente todo, siempre está buscando un pretexto para el mexicano, mire, festejar. desde que nacemos, ¿no? Desde que se nace hay un festejo. Hasta, como dije al inicio, hasta la muerte misma hay un festejo. Y es que también nuestras fiestas patrias son muy... se festejan
con un gran júbilo, con un gran, con una gran alegría, sí, ¿verdad? El sí. mexicano es bastante, ¿qué podría decirse? Nacionalista en ese sentido, ¿verdad? Le gusta hacer grandes sus fiestas patrias. Aunque nacionalista y luego se olvide, ¿no? Claro, claro. Y lo digo con sinceridad Sí, y sí, de la mejor forma, porque en esos días hay mucho jolgorio, mucha fiesta, mucho colorido, y muchas veces también ya nos hemos olvidado las razones por Sí. las cuales estamos Sí, festejando, ¿no? muy nacionalistas, pero poco patrióticos. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Qué tanto han afectado las transiciones al pueblo mexicano? México ha sido un país de muchas transiciones, ¿verdad? Religiosas, ¿verdad? Somos un país en su mayoría católico, Sí, ¿verdad? Aunque hay muchas otras religiones de todo tipo, incluyendo religiones de los pueblos autóctonos, Claro, ¿verdad? claro, Que ellos claro. tienen sus propias religiones, sus propias formas, ¿verdad? De Sí. llevar adelante su visión espiritual. Pero hemos sido un pueblo de transiciones. En la antigüedad teníamos nuestras ceremonias, ¿verdad? A Tlaloc y a Huitzilopochtli. Sí, sí. Y vinieron entonces los españoles y hubo otra transición. Claro. Fueron cambiando las transiciones conforme fue pasando la historia. Somos un pueblo de transiciones. ¿Qué tanto nos ha afectado eso? Claro, y yo creo que no se detiene. Hablamos de transiciones, pero es un dinamismo que se mantiene constante, ¿no? Sí. Tenemos influencias de otros pueblos propios mexicanos que salen de nuestro país a otros lugares y regresan con nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer, y el entorno lo cambian, lo influencian de alguna forma y lo cambian, lo trastocan. Sí. Entonces, sí, en efecto somos seres cambiantes, Sí. dinámicos, pero aún así mantenemos o tratamos de mantener nuestra propia identidad, no sé. Sí, aunque fuimos por bastante tiempo esclavos, ¿verdad? Sí, Sí, sí. fuimos por bastante tiempo esclavos de los españoles y tuvimos nuestra época dura y difícil, ¿verdad? En la que fuimos, pues bastante castigados y explotados. Los españoles veían en nosotros a personas serviles a quien podían subajar porque veían al mexicano como una persona Menor, ¿no? menor y luego muy dócil, Dócil. dicen de naturaleza muy dócil. Bernal Díaz del Castillo Sí. explica en alguno de sus escritos que veían a los mexicanos muy dóciles, ¿verdad? Con ganas de esclavizarlos. Sumisos. Sumisión, sí. No nos gusta mucho estos términos, ¿verdad? Y más porque a veces tenemos una imagen del mexicano macho, Sí. ¿verdad? Pero no lo fue siempre así. Pero han pasado 500 años y yo creo que no ahora, sino ya de tiempo atrás es momento de seguir adelante, de salir adelante. Esos años que han transcurrido no necesariamente llegan hasta nosotros como un hecho Sí. de apenas unos días. Y sí, no dudo que hemos sido influenciados por todo ese contexto, toda esa historia, esos Sí. eventos, esos hechos, pero creo que ahora tenemos esa oportunidad de ser distintos. Es que llegó el completamente, ¿no? momento de la libertad también, ¿verdad? Tuvimos nuestro periodo independentista, Sí. nos independizamos. Así ¿verdad? es. Dejamos de ser esclavos, entre Claro, comillas, claro. ¿verdad? Y comenzamos a buscar nuestra identidad. Y la búsqueda de la identidad en el mexicano ha sido un proceso, ¿verdad?, que ha tomado bastante tiempo. Sí, es un proceso largo y cambiante, Sí. porque a veces hemos identificado elementos propios y sin embargo no los apropiamos como tal y luego tomamos, ¿no?, por ahí otro elemento y lo apropiamos y lo cambiamos y vamos en una constante búsqueda. Y es que el mexicano en algún momento llegó a preguntarse, ¿quién soy? O sea, No soy
autóctono, pero tampoco soy español. Pues entonces soy mestizo, soy una mezcla, ¿verdad? Pero no solamente soy mestizo, el mexicano no es solamente mestizo, puede ser autóctono, mestizo u extranjero viniendo de otra cultura. Llegó un momento en el que se tuvo que preguntar quién era. Y México se comenzó a construir precisamente tratando de contestar esas grandes preguntas. Y creo que en el contexto de donde nosotros estemos o hayamos venido, debe ser un privilegio ser quienes somos, ya sea mestizos. Nosotros no utilizamos más ese término, por lo menos en la región donde estamos viviendo. No se habla del mestizaje. Yo creo que nadie se piensa a sí mismo como mestizo. pero somos esa fusión. Claro. Es inevitable. Tal vez sea más contemporánea la palabra fusión que mestiza. Que mestizo. Sí. Pero eso somos y creo que también tiene su valor. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. En este momento vamos a escuchar una participación muy importante y muy interesante. Una canción, El Viajero se llama, y es una participación que va a tener el grupo de guitarras clásicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que escuchemos esta participación de estos guitarristas en esta canción tan bonita, emblemática mexicana que se llama El Viajero.
esta canción tan interesante. Profe, seguimos hablando un poco. Tuvimos un movimiento independentista en el que andábamos buscando la libertad y la búsqueda de nuestra identidad. Así es. Pero algunos años después, todavía tuvimos una revolución. Esta revolución que vino a prácticamente remover, ¿verdad? Todo, y todo lo que en ese tiempo existía como status quo. Sí. Sí, la revolución marcó un parteaguas, ¿no? Muy importante en nuestra cultura. Porque fue una revolución social, Social. en la búsqueda de igualdades, ¿verdad? Y de ahí también la diversidad que se formó con los distintos ideales de grupos que fueron formándose en las diferentes partes de nuestro país y dio origen, obviamente, a una diversidad mayor. Sí, Eso también lo enriquece nuestra cultura. sí, porque hasta la música fue Sí. afectada, ¿verdad? El corrido mexicano es esencialmente el corrido de la De Revolución la revolución. Mexicana. Sí, claro, claro. Y es una expresión del pueblo en su sentir, ¿verdad? En su sentido y en su visión acerca de lo que significó la revolución. Sí, muchas partes del mundo se conoce a México por sus corridos. Claro. Es muy curioso, muy interesante, ¿no? Y mucho de la indumentaria que se usaba en la Sí, Revolución sí. todavía se usa como indumentaria muy mexicana. Exacto. De donde son generados algunas agrupaciones musicales como el mariachi, Claro, ¿verdad? claro. Y demás música folclórica que se ha desarrollado en México. Claro, claro. Así que la Revolución Mexicana fue también un momento de búsqueda de identidad, de donde salen varios símbolos, ¿verdad? Como Claro. Pancho Villa en su caballo, el Centauro del Norte, Sí, ¿verdad? sí. Y Emiliano Zapata, como un gran claro. precursor de las libertades y de las igualdades. Yo creo Sí, que sí. es otro de estos momentos importantes en la vida de México. Y algo de lo que no queremos hablar, solamente lo vamos a tocar así por encimita, ¿verdad? Pero hay actualmente algo que se le llama narcocultura en México. No podemos negarla. Está ahí. Sí, es muy interesante que he pensado en el mismo término, en el término propio de cultura y llamarle... Y duele un poco Sí. tener que llamarle así. Sí, duele, cuesta, me Sí. cuesta. Sin embargo, así es conocido, ¿no? Y es interesante, pero parece ser el sueño de muchos jóvenes en México. Eso es triste. Sí. ¿Verdad? Es triste pero es una realidad y está ahí. Y no podemos, digamos, negarla. No se puede esconder, es una realidad de la que tenemos que... Y otra en la cosa tenemos que también vivir. que nos hace muy mexicanos y es tan paradójico, pero nuestra cercanía con Estados Unidos, profe. ¿Cómo es eso? Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera común con un país que ha influido todo el tiempo hacia nosotros y nosotros hacia ellos, aunque no lo quieran aceptar, ¿verdad? Así que ha sido y esto ha creado otro México. Sí, de hecho es curioso porque muchos de nosotros los mexicanos tendemos a voltear más hacia el norte que hacia el sur. Claro. Y hacia el sur, en la parte donde estamos nosotros en este momento, bueno, lo tenemos muy cerquita, ¿no? Pero en el sur pareciera que está nuestra identidad como país, pareciera. Porque todo México en sí forma, ¿no? O influye de alguna manera en la identidad propia del mexicano, pero tendemos a voltear hacia el norte y es inevitable, lo tenemos tan cerca. Hablábamos hace ratito de los alimentos, de la vestimenta, queremos, sin proponérnoslo, tal vez queremos ser como los norteamericanos. Sí. De hecho, el norte de México ha generado una cultura que es diferente. Sí, en efecto. Y las ciudades que son muy, muy cercanas a la frontera, pues hasta se habla mucho inglés y ha formado
muchas formas de hablar distintas, como el chicano, ¿verdad? O el pocho, como le dicen, ¿verdad? Sí, sí. El Spanglish. Bueno, hay Spanglish. diferentes formas Claro. de expresar esa mezcolanza que existe en nuestro idioma. Y no nada más en el idioma, sino también en la forma de vestir. En nuestro comportamiento, sí, nos vemos influenciados. Ahora, es parte de esa fusión constante, de ese dinamismo constante, de ese cambio activo que ocurre en el pueblo mexicano. Claro. No es que hayamos perdido la identidad o qué identidad hemos perdido, es cambiante. Sí, se ha fusionado. Sí, Sí. es una fusión, sí. Muy bien. ¿Qué aporta México a la cultura universal? Por ejemplo, al lenguaje. Wow. ¿Crees que sí ha hecho un aporte? Sí, claro. Nuestro idioma en general es muy solicitado, es muy buscado, aunque en la parte norte, en Estados Unidos específicamente, no es necesariamente aquel idioma que buscan aprender, ¿no? Claro. Pero el español como tal, como nosotros le llamamos, y no necesariamente castellano, es global. Lo podemos escuchar en toda Latinoamérica, en Europa, en partes de Europa e inclusive en África, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, y se ha vuelto un idioma muy importante. Muy importante. México entonces ha aportado a la cultura universal a través no solamente del lenguaje, del idioma, sino también de la economía, Claro. en las artes, Claro. ¿verdad? En la cultura en general. ¿Cuál sientes que sea la influencia más grande? Yo diría en gran parte la música. La música y la comida. Yo estoy viendo comida, que el claro. asunto de la comida, de la alimentación, ¿verdad? Mexicana y los sabores, está siendo un boom Sí, muy grande junto sí. con la música. Sí. Sí, yo creo que son las influencias, ¿piensas? Las influencias más grandes. De manera general, sí, sin mencionar necesariamente a nombres, a personas destacadas en estas áreas. Tenemos chefs muy reconocidos a nivel mundial, pero también tenemos grandes compositores, ¿no? Claro. De hecho, tenemos en todas las áreas, escritores, poetas, pintores, Cantantes. artistas, cantantes, ¿no? Sí. Una gran cantidad de aporte cultural. Hacia la humanidad. Y mucha Claro, gente está claro. volteando a ver a México de pronto, descubriendo, tratando de ver qué es Sí, lo que puede así decirse. es. ¿Por qué será que existen y coexisten muchos Méxicos? ¿Estará bien decir que hay muchos Méxicos o solo uno? Sí, yo creo que es una de las preguntas más interesantes para este diálogo. Inicialmente podría decir que como la ilustración de la orquesta como tal es México, pero cada instrumento, cada estado, en nuestro caso, cada individuo, cada persona le aporta, enriquece con nuestra propia experiencia, con nuestra propia cultura, con nuestras propias tradiciones. Entonces, hay varios Méxicos, sí, que conforman uno solo. Es decir, hay varios elementos de cada uno de manera individual que lo hacen México. Como hay muchos ingredientes que hacen un gran mole. Sí, y si faltara alguno, Sí. este se hace notar. Es decir, se nota. Tú tienes un escrito muy interesante que me gustaría que pudieras leer algunos claro. fragmentos de él. Claro. Este sería el momento de hacerlo, quizá para ir ya cerrando nuestro... Gracias. Sí, es un pequeño ensayo sobre el hecho de vivir México, cómo vivimos México, y acá se rescatan algunos elementos importantes. Leeré para ustedes algunos fragmentos que me parecen muy interesantes. Vivir México significa trabajar, sonreír, llorar y cantar juntos. Es vivir plenamente. Los mexicanos somos hospitalarios, alegres, auténticos, somos amables de manera general. Tenemos y reconocemos el gran compromiso con nuestros ancestros, los tenemos en nuestra mente. Ellos que nos han heredado una tierra llena de riquezas y abundante cultura que sobrepasa los siglos. Otro pequeño fragmento. Vivir México es más que un sombrero de charro, o de paja, o de palma.
Vivir México va más allá de nuestros trajes típicos, llenos de color, de vida o de entusiasmo. Vivir México es hacernos uno solo cuando se trata de transformar el país entero. De esta forma celebramos a Hidalgo, a Allende, a doña Josefa Ortiz de Domínguez, a Morelos, a Iturbide, a Guerrero, por mencionar algunos. Vivir México está ligado también con la cosecha, con la lluvia, con sumergirnos con las manos en el barro para moldear el adobe. Cuando nos nace un hijo, hacemos fiesta. Cuando hay un muerto en nuestro alrededor, hay un festejo, hay un festín. Hay colores, hay confeti, hay ruido, hay música, adornos, amenidades sin fin que complementan un ambiente. Y celebramos con chiles, hablábamos anteriormente, ¿no? La diversidad de sabores y colores y tamaños que tenemos. Y esto pareciera que es parte de nuestras costumbres. Cada una de nuestras costumbres está ligada a un sabor, a un tipo de chile que existe en nuestro país. Y nomás por mencionar algunos que tengo aquí en este escrito, ¿no? Al escuchar del chile jalapeño, sin duda llega el recuerdo a nuestra mente y festejamos con el chile serrano, el pimiento, el morrón, poblano, chilaca, el chile mirasol, el chile de árbol, el piquín, el chile ancho, el guajillo, el chile colorado, el mulato, el habanero, el chile manzano, el chile pasilla, o en algunos lados lo conocen como puya, el costeño, y 50 adicionales, una lista larga de chiles. Y eso es por mencionar un elemento que forma parte de nuestra cultura. Solo falta decir en muchas ocasiones, ya está listo el carbón para que la fiesta comience. Hay mucho color en nuestro México, hay muchos sabores. Y esa es parte de este ensayo que he querido compartir con ustedes, pero hay más, hay una gran cantidad de elementos, ¿no?, que nos hacen ser mexicanos y crear una identidad muy mexicana, muy propia, a la que ahora le han llamado mexicanidad, ¿no? Elementos que componen nuestra mexicanidad. Sí. Bueno, y en este Así momento, es. entonces, para cerrar con broche de oro, podremos escuchar una gran canción que es México en la piel, cantada por Jonathan Vega, estudiante de odontología. Así que disfrutemos de esta canción.
cerrar este programa. Doctor Girarte, muchas gracias por su participación en este programa de Legado Cultural, en el que hablamos sobre estos temas que nos hacen mexicanos. Sí. Yo creo que cualquier persona podría estar sentado aquí con nosotros, Claro. hablando, porque estamos hablando de lo que somos nosotros, y cada quien tiene una visión de lo que es México. Y le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un en privilegio, este momento. gracias por esta charla tan amena. Siempre es un gusto Sí. estar platicando con usted. Claro Bueno, que sí. vamos en algún momento, en el futuro, vamos a seguir hablando un poco más acerca de nuestra identidad. Te animamos entonces para que puedas conectarte siempre a los programas de legado cultural que en la universidad hemos preparado para ti.